Listo, Pedro, muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por este espacio con el doctor Santiago Rojas. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos, doctor Santiago. Muchas gracias como siempre. El tema de hoy es un tema muy lindo, ¿no? Es un tema de dolor emocional y risa, que son dos emociones que son casi contrarias. Es muy interesante. Santiago, explícanos. Bueno, un poco extraño que uno combine estas dos realidades, ¿no? Eh, Tal vez eso solamente se acordará a alguien cuando se cae. Yo cuando estaba chiquito recuerdo cuando uno se caía y se reía era porque se había golpeado el huesito de la risa. Y cuando estudié medicina nunca encontré el huesito de la risa. No sé si usted lo encontró en la universidad. Que cuando uno se caía y se golpeaba en el coxis decían que le había golpeado en el huesito de la risa. Pero realmente lo que quiero es mostrar un paralelismo bien interesante que hay entre el dolor y el placer, el dolor emocional, ¿no? Vamos a referirnos siempre al dolor emocional para que no lo confundamos, aunque desde el punto de vista neurológico tiene vías similares. Pero sí quiero dejar algo claro. Para no estar hablando dolor emocional, dolor emocional, dolor emocional, pues vamos a referirnos como dolor. El dolor siempre es total. Para que haya dolor, tiene que haber una vía neurológica, tiene que haber una vía emocional, una vía mental y una vía social con respecto al dolor. El dolor siempre es total. Si lo vemos así, vamos a poder trabajar mucho más fácil. Hay dolor que tiene más componente mental, emocional y se sufre más en la esfera mental, emocional. Hay dolor que tiene un gran componente físico y se sufre más en la esfera física. Y hay dolores que tienen más componente en la esfera social. Digamos, el dolor de perder contra Brasil es un dolor emocional con esfera social. Ayer, para poner un ejemplo, el dolor de la muerte de un ser querido es un dolor emocional. El dolor de una fractura es un dolor físico con componente mental, emocional y social. Entonces, cada dolor lo vamos a ver integral, pero no quiero confundirlos, quiero llevarlos a algo de pronto práctico, como intento en cada una de estas charlas. Hay también un hecho, si vamos a mirar y ponerle un poco más de utilidad al proceso, el dolor es por la posibilidad, es la advertencia de la posibilidad o la realidad de un daño. Eso es todo. Y cuando hay una herida, esa herida puede ser psicológica o puede ser física, una herida abierta por una ruptura afectiva, esta es una herida abierta, o una herida abierta por una puñalada, igual, hay una posibilidad de daño y el dolor tiene un sentido. A uno le duele para mostrarle que hay un daño. El tema fundamental, para que ustedes me entiendan, si a mí me duele, vamos a poner un cuento, una muela. Entonces, yo me meto la lengua ahí y me duele porque llevo algo que activa ese dolor. Cuando tengo un dolor emocional, pues si yo llevo la atención a ese dolor, pues me va a doler. Entonces, el dolor emocional termina siendo muchas veces más incapacitante porque cualquier respuesta de la atención y de la emoción que toque esa herida, pues me va a volver a doler. O sea, para que haya un dolor emocional, debe haber una herida. Y para que haya una herida, mi cuerpo toma esa herida, sea emocional, sea mental, sea biológica, como una posibilidad de daño. Y por supuesto, hay quienes lo diferencian, sensorial, motivacional, cognitiva, pero esto es una clase de dolor. Yo no les quiero explicar y nociceptivo y somático. Y eso yo soy especialista en dolor. Imagínense, los puedo dormir 2 horas aquí sin necesidad de darles opioides, simplemente hablándoles de todo lo que es el dolor. Quiero es que veamos el dolor desde un lugar muy simple. Volvamos a lo esencial. Para que a mí me duela, debo tener una advertencia de que hay la posibilidad de daño. Pero cada vez, y esto es muy interesante en el dolor emocional, cada vez que yo toco mi herida emocional, ha de haber una herida, yo tengo la posibilidad de reactivar el dolor o de revertirlo. Entonces, el dolor emocional es por una herida causada en nuestra estructura, puede ser
biológica, energética. No me quiero meter por ahí porque también es perderlos, es dejarles cosas muy puntuales. Donde yo creo que hay una herida, yo siento el dolor. Cada vez que atiendo eso, como cuando me duele la muela y me pongo el dedo o la lengua, o me duele una carachita y me la rasco, o tengo una fractura y la muevo, me duele el cuerpo. Cada vez que yo voy al dolor emocional, pues siento dolor emocional. Ahora, esto quiero dejarlo muy claro. El cuerpo traduce el dolor de la misma manera emocional que físico, psicológico, social. Lo vive con la misma sensación de sensación de daño y de condición desagradable. Cuando yo tengo un dolor emocional, debo ver otro lado, que es el que vamos a meter por un lado la risa, pero primero voy a ir al dolor y el placer. Las áreas cerebrales de dolor y placer son equivalentes y el dolor y el placer, el dolor emocional, ahora para situarme más, siempre están en igual proporción. Vean que el dolor emocional es una moneda y el querer tener placer lleva a más dolor. Voy a poner un ejemplo. Uno está entusado, o sea, se le fue la pareja, uno se siente despechado, está lleno de dolor, esa mujer, ese hombre que significaba tanto para mí. Uno va y le ruega, se le aparece, se vuelven y se unen. Entonces tiene todo el placer inmediatamente, todo está en la condición de placer y desaparece el dolor. Es súper interesante. Tengo un dolor emocional terrible y ocurre una cosa, una circunstancia de placer infinito y en ese instante se acaba completamente el dolor emocional. Pero obviamente la persona le dice, bueno, pero era solo por hoy. Mañana otra vez seguimos como estábamos. Otra vez volteamos la moneda y nos quedamos que ese placer se vuelve dolor. El tema fundamental es entender la dinámica del placer para entender el dolor emocional y jamás separarlo. Y buscar, vamos a meter la risa en un momento, un mecanismo diferente que no sea el mecanismo de buscar el placer para evitar el dolor. Porque si yo busco el placer, escúchenme esto, para evitar el dolor, y el placer y el dolor emocional son la misma moneda puesta de manera diferente, entre más placer, más dolor. Y voy a irme por un camino para que me lo entiendan. En cuanto más espere yo algo de algo, más búsqueda de placer tengo, porque lo que quiero tener es placer. La gente confunde placer con felicidad, lo hemos hablado en otras de las charlas cuando hablamos de la felicidad. El placer, el placer es algo totalmente biológico, es simplemente el satisfacer un deseo. La felicidad es otra cosa totalmente distinta. Yo no sé, creo que tenemos otra charla de felicidad cualquiera de estos días, pero lo hemos hablado en otras oportunidades. Y esa confusión lleva a que busquemos el placer como la búsqueda de la felicidad y es algo que nos lleva siempre a llevar el placer y por ende siempre a tener dolor emocional. Vuelvo a decirlo muy simple, sé que puedo llegar a un lugar muy complejo, pero espero que nos podamos acompañar juntos y que no les genere dolor esto que voy a decir, tampoco que les genere placer. Se pueden reír por las bobadas, pero no busco ni el placer ni el dolor en este camino. Busque que comprendamos que en cuanto yo espere algo de que Carolina, algo de que Pedro, algo de que Clemencia, algo de que alguien haga algo por mí, esa expectativa en realidad, lo que yo estoy buscando es placer, que lo tengo encarretado como felicidad, como le pongo todas las palabras que ustedes quieran, pero en realidad lo que estoy buscando es donde yo puedo sentir en mi cuerpo y quiero sentir placer. Si yo quiero ir a comerme un plato de comida rico y tengo hambre, lo que estoy buscando es placer. Pero digamos que mi expectativa de la comida y la posibilidad de que no me dé ese placer, pues el resultado es muy bajito. Porque mi inversión en esa búsqueda del placer es equivalente a una condición pequeña de búsqueda del dolor. O sea, lo que quiero que me entiendan, que yo me haga entender, para decirlo correctamente, es que la búsqueda del placer es la búsqueda del dolor. Y
El rechazo, pero ustedes dirán, entonces el rechazo del dolor el rechazo del dolor también es el rechazo del placer. También sabemos que muchos dolores están de la mano del placer, o sea, uno tiene muchos dolores que le dan placer. Y es más, uno a veces busca o generar dolor a otras personas para poder sentir placer. Ahí está todo el mismo mecanismo. Siempre placer, si yo puedo, con ustedes se lleven 3 cosas. Esta es la primera. El placer y el dolor siempre son la misma realidad, es una moneda de 2 caras, como la vida y la muerte, que lo hemos hablado en otras oportunidades. No están separadas, nosotros las separamos. Yo no me quiero morir, yo quiero vivir. Y resulta que para vivir me voy a morir y para morir voy a vivir. Y lo mismo va a tener placer y dolor. Si yo puedo empezar a verlo como una hipótesis, que puede que Santiago esté diciendo una estupidez, pero puede ser que lo vea como una sola hipótesis, voy a empezar a transformar esa visión y eso me va a permitir un concepto completamente distinto, pero no más que un concepto, una aproximación. Vuelvo a lo simple y ojalá al mismo tiempo útil. El placer y el dolor son la misma moneda con 2 caras. Cada vez que yo busque una experiencia placentera, estoy llevando esa misma condición de dolor que puedo sufrir. En cuanto yo espere algo de alguien para que eso me genere placer, ese nivel va a ser el nivel que yo tengo dolor. Si ayer, fíjese que vamos a poner el ejemplo de la selección Colombia. Ayer no esperábamos que Colombia ganara. No esperábamos. Pero metimos un gol. Y pasan los minutos y vamos ganando, para que me entiendan la dinámica. Entonces uno va creciendo la expectativa de que le vamos a ganar al mejor equipo y vamos a... Esa expectativa va aumentando el placer. Nos meten el gol, entonces tenemos que buscar un culpable, pitana, lo que sea cierto o no sea cierto. Olvídense de esa dinámica, solo es para que vean esa realidad, aquí los colombianos que lo veamos, y soltamos, y de ese placer de estar ganando, luego viene ese dolor, esa frustración y lo volvemos rabia, indignación. Eso pasa con una relación de pareja. Eso pasa con una expectativa de una madre. Vamos a poner un ejemplo. Mi hijo es la fuente de placer. Él me hace feliz. Estuvo en mi vientre o estuvo en el vientre de mi esposa. Él es la fuente de mi placer y él va a ser el que me va a sacar a mí de mis problemas. Él va a ser el que me va a dar todas las cosas. En la medida en que yo lo haga cada vez más generador de placer, lo estoy volviendo también más generador de dolor. Porque cuando le pasa algo a él, a mí me va a doler en el mismo nivel en que yo hice el placer. Si yo puedo comprender eso, si puedo empezar a ver que en cuanto yo espere algo de alguien en sentido de sentir placer, eso de la selección Colombia ayer, de mi pareja, del resultado de la lotería, de lo que ustedes quieran, será la intensidad del dolor emocional. Si además tengo una herida por una carencia previa, que no he podido, ninguna carencia emocional, esto es súper importante, ninguna carencia, que esta es la segunda cosa que quiero que entiendan, o que entendamos, si es que yo no la entiendo todavía, pero que la compartamos, ninguna carencia emocional se llena desde afuera. Segunda cosa, ninguna carencia emocional se llena desde afuera. Se puede tapar un vacío desde afuera, pero siempre se llena desde adentro. Una carencia emocional, que es una herida, si ustedes miran una herida física, entenderán una herida emocional. La herida emocional, pues, es igual, en algún campo de mi conciencia está. No me quiero meter por ahí para confundirlos, quiero ser muy simple. El dolor y el placer son 2 caras de una misma moneda. En cuanto yo espere más placer, voy a llevar la misma cantidad de dolor. Si se da el placer, bien, pero tendré igual la misma posibilidad de dolor. Porque entonces sentiré, como me da tanto placer, me va a dar exactamente el mismo dolor. Pensámoslo así y entonces empezaremos a no la búsqueda del placer. Fíjese lo que es la adicción. La adicción es la búsqueda máxima del placer a través de una sustancia, de una persona, de un proceso, y luego ya no obtengo placer. Y eso lo puedo explicar desde la dopamina y todo eso en el cortisol en el cerebro, pero los aburro. Pero en cuanto yo espero que ese alcohol, que esa droga, que ese cigarrillo, que esa pareja me dé placer,
Al principio me da mucho, mucho placer, pero estoy construyendo la misma cantidad de dolor. Y luego solo tengo vacío, dolor y sufrimiento emocional y carencia y vacío. La búsqueda del placer es la clave para entender lo del dolor emocional. Si yo no tengo búsqueda de placer, no hay dolor emocional. Ustedes dirán, tampoco hay placer. Vamos a ver si hay algo por otro lado. Pero por ahora, cada vez que yo sienta dolor emocional, en lugar de no quererlo sentir, porque, claro, yo no quiero sentir el dolor emocional y lo que quiero es sentir placer y puedo, entonces, tratar de taparlo. Un clavo saca otro clavo. Otra vieja me tapa esta vieja que se me fue. Entonces, busco un reemplazo, una compensación, algo que me haga que yo sienta. Pero la segunda hipótesis de lo que yo les quiero plantear, la tercera va a tener que ver con la risa, es que nada de mis carencias internas, que son mis heridas, se pueden sanar desde afuera. Nada de mis carencias internas pueden ser sanadas con cosas externas, con personas externas. Pueden ser transitoriamente tapadas, pueden ser, yo lo llamo simplemente en ese caso, ocultadas, incluso pospuestas si lo queremos ver desde un lugar. Si yo voy a terminar pronto la idea para que hagamos preguntas, para que sea un poco más interactivo y yo les pueda llevar a cosas puntuales para poder entender. El dolor emocional lo vimos en un duelo, en una pérdida, en una separación, pero siempre está asociado a la cantidad de placer que yo tenga. Y cuando yo no descubra mi búsqueda del placer, ayer, vamos a poner un ejemplo que somos hinchas de Paraguay, o el partido de Paraguay, yo no sé si juega hoy Paraguay, no tengo ni idea si jugó. Vamos a poner un ejemplo de la Eurocopa. Somos hinchas de Checoslovaquia, seguramente aquí no hay nadie de Checoslovaquia. Llevemos el partido de Checoslovaquia. No tenemos ninguna búsqueda de placer diferente a observar el partido, no tenemos ninguna expectativa de que el resultado, aquí ya metí esa clave. El tema fundamental no es, y esto es importante, no es no experimentar ese bienestar, es depender del resultado para experimentar ese bienestar, depender de que esa sea la condición que lo genere. Y aquí la segunda parte. Ninguna herida emocional se puede sanar desde afuera. No se puede llenar ese vacío desde afuera, se tiene que llenar ese vacío desde adentro. Si hay un vacío, una carencia, lo debe llenar desde adentro. Y esto es bien interesante. Desde afuera siempre depende del resultado. Desde adentro siempre depende de lo que yo ponga para eso, lo que yo haga en esa dirección, lo que yo utilice para generar eso. A mí me gusta usar este ejemplo que es muy bobo, pero es muy simple. Si yo quiero, escúchenme esto, tener un cultivo de frijoles, allá en Armenia, donde es Pedro Carmona, en Manizales, donde es Olguita, allá hay muchos cultivos de frijoles. Yo he de sembrar unas semillas de frijoles para obtener un cultivo de frijoles. Si yo siembro semillas de girasol, no voy a obtener frijoles. Puede que con el girasol tenga aceite para los chicharrones de los frijoles, pero no voy a obtener frijoles jamás. Si yo quiero obtener algo, lo debo hacer con ese algo, no esperando que ese algo aparezca, sino usando ese algo para que eso se vuelva más ese algo. Y aquí viene esa segunda clave dentro de esto que estamos hablando. Si yo quiero obtener placer en lo que hago, lo he de hacer desde el placer. Si yo quiero obtener felicidad en lo que hago, lo he de hacer de manera feliz. Si yo quiero obtener amor, lo debo hacer desde el amor. Si yo hago el vínculo desde el amor, no estaré esperando que sea el amor. Pero si estoy esperando que eso o ella o esto me dé el amor, estoy haciéndolo desde la expectativa con el deseo de ese placer que llegue y con la apertura a ese mismo nivel de dolor. Primera idea.
El dolor y el placer son exactamente la misma cosa con dos caras de la moneda. En cuanto yo espere algo de algo, esperar, expectativa, será mi nivel de dolor. Por eso nos duelen tanto los hijos, porque los volvimos los agentes de nuestra felicidad. Porque por eso nos duele tanto que nos pase algo a que le habíamos apostado tanto para que fuera la fuente de mi felicidad. Segundo elemento, no puedo absolutamente nada sanar una herida emocional desde afuera. Cualquier carencia emocional la debo llenar desde adentro. O sea, que yo, si la carencia es por falta de felicidad, he de poner felicidad. Yo tengo un cultivo de frijoles, he de sembrar frijoles. Y es durante el proceso, desde que empiezo, durante el proceso y hasta que termino, que eso es lo que yo voy a poner allí. No esperar que eso aparezca a través del proceso o desde el otro. Y ese es el conflicto más difícil de entender para el ser humano. Porque la fuente de mi felicidad es mi esposa, la fuente de mi felicidad es el dinero, la fuente de mi felicidad, la fuente, mientras todas esas cosas sean fuentes externas, van a ser absolutamente incapacitantes, porque nos van a limitar y nos van a generar más dolor. Y recuerden, para los que no me han escuchado esto, en otras oportunidades lo he hablado varias veces, pero lo voy a poner ahorita en evidencia. La gente confunde placer con felicidad. El placer es algo sensorial. El placer es simple y llanamente que nosotros suplimos un deseo. Y un deseo siempre viene de una carencia. Y una carencia va a llevar a que yo busque a través de un deseo que una situación de placer me lo supra. Pero eso es insuficiente siempre, porque siempre que sea algo externo, nunca va a ser suficiente para llenar. Ahí está el segundo punto. Entonces, ¿cómo hago para no tener esa búsqueda del placer y poder llegar a que no esté ese dolor emocional o que ese dolor emocional no sea el que me haga generar esa sensación de incapacidad, de desaveniencia, de injusticia? Hemos hablado en otras oportunidades entonces que el placer y la felicidad no son lo mismo, que la felicidad no depende de ningún resultado, sino que es un estado constante de existencia. Incluso la felicidad la empezamos a definir muy fácil como ausencia de sufrimiento. Si ya no sufro, soy feliz. Y decimos además que el dolor es por la resistencia, nos resistimos a lo que está pasando, y el sufrimiento es por la persistencia en la resistencia. El dolor es natural. Por una pérdida, estaba en una expectativa, perdí, hay un dolor. Si lo elaboro, hay una recuperación. Si no lo elaboro, hay un sufrimiento. Y el sufrimiento es por un dolor perdurable. Eso lo hemos explicado, lo vamos a unir todo en una sola idea. Vamos a avanzar a la tercera idea, pero primero la voy a separar. Voy a separar lo de la risa, lo voy a hablar como un capítulo aparte en un momento, y luego la voy a integrar. El dolor y el placer son la misma cosa, con dos caras de una moneda. Estamos hablando siempre del dolor emocional. No puedo llenar ningún vacío desde afuera. Solamente es que cuando tengo un vacío y lo siento como carencia, voy a buscar algo que me lo reemplace y jamás me lo reemplaza y me quedo siempre en mayor carencia y busco más y este es el circuito de toda la vida. Cuando me case seré feliz, cuando no sé qué, porque confundimos la felicidad con el placer. El placer sí busca llenarse de una carencia porque tiene una carencia, siento que me falta algo. Cuando me llega eso algo lo suplo, pero sigo teniendo la carencia, porque es una carencia interna que lo de afuera solo me lo matiza, pero no me lo quita. Pasemos al capítulo de la risa y luego lo ponemos como la tercera cosa que quiero que tengamos claro. ¿Qué características tiene la risa? Primero, es un mecanismo totalmente irracional, no parte del proceso cognitivo, no parte de la interpretación desde el punto de vista lógico. De hecho, el reírse de algo lógico es bastante poco posible. Nosotros cuando nos reímos, y los niños, es tan sencillo como decirlo, que un niño se ríe unas 400 veces en un día,
y un adulto mayor se puede llegar a reír unas 20 o 40 veces en un día. El adulto ha tenido mucha razón y el niño no tiene ninguna razón. Como no tiene razón, se ríe. El adulto, como si tiene razón, no se ríe. O sea que precisamente es como para demostrar que el uso de esa razón no nos sirve para reírnos. ¿Por qué nos reímos? Les voy a contestar por qué nos reímos. Se los voy a explicar. Porque se nos da la gana de reírnos. Así de sencillo. Porque si no se nos da la gana, no nos reímos. Porque me parece que eso no es chistoso. Porque se están burlando de mí. Porque eso se ve muy feo. Porque así no funciona. Porque eso no es cierto. O lo que quieran. En cambio, nos da ganas de reírnos y nos reímos de cualquier pendejada. O sea, cuando nos permitimos reírnos, nos reímos. ¿Qué hace la risa? Ahora la vamos a unir. La he separado del dolor por ahora. Después la vamos a juntar. La risa es una respuesta que además es muy de los, aunque veamos fotos de perros riéndose y gatos riéndose, pues en realidad son respuestas simple y llanamente musculares que los traducimos como risa. Y en los dibujos animados pues se ríen los caballos y se ríen todos los animales, pero en realidad es una respuesta muy de nuestro cerebro humano cuando rompe con las estructuras, con los condicionamientos, cuando se sale de un delineamiento establecido. Luego es una salida, aquí que veo a varios amigos en esta charla, pero el punto fundamental, Rafael, que conoce de física o de trigonometría, es una salida por la tangente, como se diría en el colegio, es salirse por otro lado. Es una resolución inmediata sin expectativa de resultado. O sea, uno se ríe, y ya estamos empezando a juntar, sin expectativa. Uno se ríe porque se le dio la gana de reírse. Y uno no se ríe para lograr algo. Bueno, si uno se ríe para lograr algo no es una risa. Si uno se ríe para quedar bien, pues ya es otra cosa. Yo cuando uno se ríe espontáneamente es porque se le dio la gana de reírse y en sí mismo el proceso es autosuficiente. Quiero que se lleven eso que es muy importante. El proceso de la risa se completa riéndose. Así uno se cague de la risa, uno se muera de la risa, uno se llore de la risa. El proceso es absolutamente completo en sí mismo. No tiene una expectativa, que es el problema del dolor y del placer. No tiene una necesidad, que es una carencia, desde el punto de vista de ese vacío. No, es un proceso que se da de manera completa. Es un proceso súper integrador, que involucra áreas muy interesantes de nuestro cuerpo. Quiero hacer una característica interesante. Cuando nosotros nos reímos, utilizamos muchos mecanismos geniales de nuestro cuerpo, por ejemplo, la respiración. Si nos reímos realmente, ampliamos el diafragma. Utilizamos el diafragma para respirar y ampliamos la base del pulmón, es lo que quise decir, y respiramos mucho más profundo. Y eso hace que oxigenemos mejor. Liberamos endorfinas y por eso nos sentimos profundamente mejor. Mejoramos el tubo digestivo, por eso digo que la gente se cae de la risa, porque cada vez que yo me río, entonces hago un masaje de mi tubo digestivo y me favorece la digestión. También me regula muchas funciones endocrinas y entre otras cosas me libera sustancias que me hacen efecto en el dolor, me hacen endorfinas. Y está concatenado con otros aspectos de la vida. Uno puede llorar y terminarse riendo o reírse y terminar llorando. Terminan siendo agentes bastante similares. Pero quiero ir, por ejemplo, a explicarles dónde está la mente en la risa cuando una risa es natural. Por ejemplo, una risa absolutamente natural, nosotros utilizamos el diafragma y utilizamos la A. Esa es una risa absolutamente, en este caso la he proyectado porque se me dio la gana, pero cuando uno se ríe, está usando si se pone en la mano, en la pancita, y se ríen con la... Dense cuenta qué pasa con los hombros, dense cuenta qué pasa con la barriga, se pone para adelante o para atrás. Si se amplía, aquí no se ve, cuando uno charla de esto está en vivo y en completo, aquí estamos en vivo, en parcial, pero bueno, estamos, es lo que es. Y entonces uno, cómo se ponen los ojos, cómo se pone la cara, cómo se pone el cuerpo con la A. Pero hagámoslo con la E.
A ver si me acompañan. No hagan cara tan antipática. O los que no quieren mostrar la cara, pues pueden hacer lo que quieran, pero los que la muestran no pongan cara seria, eso. Gracias, Marta, por prenderla. Y Alexandra, que nos veamos. Luz Marina, Janet, Esteban, Gloria, bien. Entonces, hagan lo mismo. Quiero que descubran para que entendamos por qué la risa tiene algo con lo otro. Dejamos un paréntesis para los que llegaron tarde o no me han seguido toda la charla. El dolor y el placer son la misma moneda. Lo segundo es que ningún vacío interior se llena desde afuera. Pasamos a la risa, la separamos, ahora la vamos a unir. La risa es un fenómeno completo en sí mismo. La risa es un rompimiento de una línea de condicionamiento lógico de lo que debería pasar. De hecho, uno se puede reír en el momento menos esperado, en un velorio, le pueden estar a uno diciendo lo que si uno le da risa y ahí salió espontáneamente. La risa lo hace totalmente un niño. Si nos reímos con la A, quiero que veamos la diferencia. Pongamos la mano en la pancita, intentemos reírnos así sea. ¿Sabes que esta es una... Me acaban de acallar la risa. Mi querido John me acaba de callar, pero bueno, está bien. Me reí sin querer queriendo. Bueno, entonces, si nos reímos con la... ¿Qué pasa? Yo quiero que sintamos lo que ocurre en nuestro cuerpo, que por primera vez seamos conscientes, porque hay que ser consciente del dolor y del placer para que el dolor emocional baje. Hay que ser consciente de la búsqueda del placer que yo tenía ahí. Si soy consciente de la búsqueda del placer en mi dolor emocional, inmediatamente, en lugar de activarlo cada vez que lo recuerde, yo puedo usar otro mecanismo distinto. Por eso lo dejamos ahí. Si yo soy consciente que nada externo va a llenar mi dolor emocional, entonces no voy a utilizar la búsqueda del placer a través de la carencia y el deseo permanentemente de llenar ese dolor emocional. Y ahora les voy a contar dónde unimos la risa desde una perspectiva un poco extraña. Ustedes verán, por ejemplo, a los tibetanos que se ríen totalmente y usan el estado de contento para manejar el dolor emocional. En el budismo se usa mucho eso. No tendría sentido, porque aquí decimos en Colombia un santo triste es un triste santo. Y en el Tíbet dicen no todo el que es bueno está contento, pero todo el que está contento siempre es bueno. Y contento es contenido en mí mismo. Y lo que me falta es estar conmigo mismo, entonces ahí ya voy empezando a juntar las tres. ¿Pero qué hago? Entonces voy a poner la mano y me voy a empezar a reír de lo que se me dé la gana, hacer muecas, ahí nos vemos en el Instagram. Quiero que veamos qué pasa con los músculos de nuestro cuerpo. Quiero que veamos, se está moviendo la barriga, se está cambiando el tono de los músculos del cuello y sobre todo los ojos, que se nos cierran los ojos. Cuando nos estamos riendo mucho, se nos cierran los ojos. Uno no se ríe y abre los ojos, no, porque abre la boca y se... Bueno, segundo, quiero que nos riamos con la E de enano y de manera natural. ¿A dónde se va la barriga? En lugar de irse hacia adelante y crecer, se va hacia adentro. La risa de todos los malos de la televisión. Estamos yendo hacia adentro, se está contrayendo, estamos tensionando. Nuestros músculos se están tensionando, es solamente observarlo. Cuando el jefe echa un chiste y a uno le toca reírse, entonces aparece la risa de la I. Que ya le metieron política a la historia. Pero bueno, aquí le metemos la risa de la I. ¿Qué pasa cuando nos reímos con la I? Sientan en su cuerpo para que puedan experimentar la diferencia. ¿Qué tensión debo lograr para generar la risa de la I? Claro, eso.
Yo no diría que es falsa o verdadera, sino que es tensionante o distensionante. Si es tensionante, vas a llenarte de algo, y si es distensionarte, vas a vaciarte de algo. Y la clave para llenar un vacío es desde el vacío. Vamos a empezar a juntar esas ideas. Un poco locos, yo sé. Porque es que solamente desde el vacío podemos llenar lo que nos falta. O nunca vamos a llenar desde afuera lo que es un vacío interior, pero lo podemos llenar después de vaciarnos. Y una risa con la... lleva un vacío muy distinto y una distensión absolutamente toda. Norman Cousin se curó de una enfermedad totalmente incapacitante a través de reírse. Una risa de la E lleva, en lugar de utilizar el músculo diafragma y la base del pulmón, lleva es a través de utilizar algo diferente que es tensión. Sientan los músculos. Ahora, una risa aún más tensionante, como cuando uno no se quiere arrugar. Esa risa de la I es todavía más tensión. Bien. La risa de la I es una risa, alguien la estaba llamando falso. Yo no le voy a poner la palabra falsa o verdadera, sino tensionante o distensionante. Porque hay gente que se ríe así desde su posibilidad. Está tan inhibida, tan recogida, tan reconcentrada, tan cerrada, que se ríe con la I. Porque no quiere ser auténtica con esa persona, porque el jefe se echó un chistecito de esos como los que... Yo, por ejemplo, hago 8 chistes en mi familia y cuando a mis hijos no les gusta, yo sé que son buenos, porque obviamente eso, uno tiene, en cada público tiene su nivel de interpretación de lo que uno hace. Eso pasa perfectamente en la vida. Entonces, cuando uno se ríe con la I, tiene que tensionarse muchísimo. Y no puede tomar. Y vayan a tomar, fíjense cómo toman aire. Yo quiero que lo entiendan en el cuerpo, porque lo que estamos haciendo es vaciándonos. Vaciándonos porque el camino, los tibetanos utilizan el camino de la risa y del contento para vaciarse y acoger desde la soledad y el vacío la total posibilidad de experimentar el dolor sin tener que sufrirlo. Vamos a ir uniendo ideas, hay un poco raras. Entonces, lo que yo quiero es un camino de llegar al vacío. Y el camino de la risa es un camino de llegar al vacío. Uno después de reírse mucho, pues, por eso se suelta, hasta se orina, se poposea, todo eso que se dice popularmente es eso, porque se vacía. Sonido, por favor. Uy, ¿se bajó el volumen? No sé, pero yo no he hecho nada diferente a seguir diciendo las mismas bobadas. ¿Se bajó el volumen? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan o no? ¿Qué pasó? No, sí se le escucha bien, doctor, sino que en el momento en que se movió hacia atrás se bajó el volumen. No, ya está, ya está ahí. Está perfecto, bueno, Ricardo, gracias. Bueno, sigamos. Ahora la risa de la O. Es una risa más parecida a la risa famosa. ¿Se bajó otra vez? ¿Será que usó este aparato? ¿Sí? ¿Se está bajando? ¿Se baja? Voy a... Otra vez. Uy, está bien bajito. Qué raro. Ahora esperemos a ver. Yo escucho perfecto. ¿Ahora me escuchan? ¿Se escucha bien? El volumen está un poquito mejor, sí, señor. Más o menos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Suba un poquito el micrófono, doctor, para que le dé más al frente. Aquí se oye mejor. Se supone que esto es algo, porque el aparato debería estar funcionando. ¿Se escucha? Sí, ya lo estamos escuchando. Bueno, listo. Entonces, muy importante, simplemente es llegar al vacío desde la risa, llegar a la total
no quiero decir llegar al vacío, pero es que la risa es un camino directo para el vacío. Estaba diciendo, recuerden, si yo busco el placer, te llevo el mismo dolor. La carencia que me genera el dolor de la herida, cada vez que yo me acerque a ella, la voy a volver a sentir y mi deseo es quitarla. Y el deseo es por una carencia que lo que busca es ser suplido con un placer y el placer me va a llevar a más dolor. Y ahí nos mantenemos toda la vida tratando de sanar una herida desde afuera, y siempre tratamos de con algo que sea una persona que me la llene, algo que me la quite, algo que me pase, quiero que la selección Colombia gane esta vez sí va a ganar y esta vez va a lograrlo y ahora sí, o qué desgracia porque nací en Colombia, entonces me va a cambiar de nacionalidad para que esta vez sí, y esto de afuera. Y generalmente la gente se rompe con eso porque se da cuenta que por ahí no va. Entonces lo que necesitamos es vaciarnos, es poder entrar en el vacío, entrar en un vacío, en una soledad y un vacío profundo que ocurre mágicamente en un momento de risa que se completa en sí mismo. Pero le estaba mostrando que la risa de la A lo puede permitir. El micrófono está vibrando, qué cosa tan compleja, hola. Vibra, está vivo. Bueno, eso es. El micrófono tiene vida. Entonces, cuando yo estoy buscando la risa, ahorita que la estoy buscando, que se da de una manera automática, como lo ha hecho mucha gente, frente a un espejo, como lo hace un niño. Y recuerden, ¿cómo hace uno para reírse? Porque se me da la gana. Esa es la única razón para que uno se ría. Pero cuando uno está triste, uno no se quiere reír. ¿Por qué? Porque no se le da la gana, porque no está bien reírse. Es interferencia que se genera a la entrada del micrófono, pero se le escucha bien. Bueno, aquí no respiro, me voy a asfixiar para que no se oiga nada. Entonces, ahora hay otra risa que es muy de la que Pedro Carmona hace cuando se burla de los demás, que es con la U. Y ahí estamos, pero todas esas risas nos llevan al vacío. Yo quiero que lo experimenten. Quiero que hagamos un juego. Es un juego tibetano. Miren, los tibetanos hacen cosas muy locas. Es totalmente irracional y los psicólogos dirán que estupidez lo que está haciendo. Me encantaría que lo dijeran porque se van a amargar otro rato, van a sufrir y entonces van a poder buscar otro camino distinto. Si es que el camino de cómo funciona la conciencia no está determinado por la razón, como reírse no está por la razón. La gracia es tener quien la pasa mejor es un niño, que puede llorar y reírse, pero tiene menos carencias, entonces tiene menos dolor emocional. Puede generar una herida, pero esa herida es chiquitita y la pudiera sanar de niño, pero la va abriendo cada vez más, la va haciendo crecer cada vez más y lo va generando cada vez más dolor. Entonces quiero que experimentemos la risa desde diferentes lugares. ¿Cómo son las risas desde diferentes lugares? Sintamos, y aquí viene la clave del ejercicio, a ver si lo podemos descubrir. Si no lo podemos descubrir, pues pagamos otra charla de 14 horas que vale 3 millones de pesos, porque ahí es donde yo les doy las claves. Si no, ahorita no vale la pena. Entonces, es simple, nos vamos a reír. No importa de qué. Y vamos a reírnos hasta perder el aire que tengamos adentro. Hasta que nos vaciemos completamente de lo que vamos a pensar antes de reírnos. Vamos a poder jugar que una experiencia dolorosa pueda llegar a ser interesante. Les voy a contar la anécdota para que ustedes me entiendan dónde encontré yo esto. Miren que esto es muy bello. Se los voy a contar completo y porque sé que esto es tibetano. Yo me iba a un retiro en una zona de los Pirineos franceses que están al lado de España. Yo no sabía absolutamente nada de francés. Había estudiado en el colegio inglés y francés, pero decidí estudiar inglés y no francés, y el francés me parecía un lenguaje muy idiota, textualmente lo digo en ese momento. Y yo vivía en España en ese momento y me iba a ir a un retiro espiritual de
de relajación, de transformación y una iniciación tibetana. Era mi primera iniciación tibetana y para mí eso era lo máximo. Siempre había leído los tibetanos, había estudiado todas las teorías tibetanas y eso para mí era muy, muy interesante. Mi hermana me prestó el carro para que yo fuera en carro y como yo no sabía nada de francés, me llevé a una intérprete, se llamaba Dominique, y ella se fue con la hija. Y yo iba para donde estos monjes me iban a recibir, era un retiro de 3 días y yo iba a estar trabajando un estado muy importante de unos rituales y unas meditaciones y yo estaba muy seriamente enfocado en el tema. Resulta que me fui bajando las carreteras de los Pirineos franceses, ya en Francia. El carro derrapó, estábamos en época de invierno, esto era enero, febrero, y el carro hizo un trompo y se estrelló contra una cuneta y quedó allá metido. La niña que iba en el carro conmigo se mordió la lengua del susto y se le abrió. No le pasó nada grave, pero pues era evidente que sangraba. Yo le puse la mano, se dejó de sangrar, le tranqué la hemorragia. Y la madre se dijo, yo me voy para el hospital del pueblo. Yo le dije, listo, en esa época no había celulares para que lo entendamos. Y fundamentalmente, como no había celulares, pues no había ninguna forma de comunicación, ella se fue al hospital en el pueblo que quedaba a X número de kilómetros y lo que hizo fue que me dijo que yo le mando un taxi para que pueda bajar y ella me ayudó ahí a ese tema, apareció alguien, me bajaron a la ciudad y yo llegué a la ciudad. A todas estas tenía solamente que llamar por teléfono a una grúa y poder entrar al hospital a que me dejaran ver a la niña y saber cómo era esto. Esto eran 10 de la mañana, pues no había ningún problema. Todas estas no tenían ninguna moneda francesa y en esa época no había euros, o sea que eran monedas francesas o monedas españolas. Es como para contar la historia un poco larga, pero para entender la dinámica de este proceso tan bello y tan difícil en su momento desde lo humano. Yo recuerdo que no tenía monedas, entonces empecé a buscar en ese pueblo y fui a la plaza de mercado a comprar cosas y me robaron el dinero. Entonces me quedé sin dinero. Empecé de todas las maneras, entre otras cosas, yo hablaba con todo el mundo en inglés y nadie me entendía. Yo con el inglés voy a todos lados del mundo, decía, pero allá en Francia nadie me entendía. Todas las cosas que yo intentaba hacer, yo iba a tratar de llamar por el teléfono público que era de monedas en esa época. Entonces yo me paraba y esperaba que alguien llegara y le mostraba que necesitaba hablar por teléfono. Le explicaba, mire señor, yo tengo que hablar por teléfono. Yo tengo que hablar por teléfono hablando yo en inglés. No hablaba en inglés y le decía, necesito llamar por teléfono. Entonces la persona me explicaba cómo funcionaba el teléfono. Y yo, pues sí, yo entiendo, le contestaba en inglés, pero necesito monedas. Entonces la persona, esto a señas también, porque la persona no me entendía inglés. Entonces yo le decía monedas, entonces me decía, yo no tengo, y se iba. Y esto pasó así, y llegaron las 6 de la tarde. Yo, entre otras cosas, había dejado el abrigo, estaba con frío, estaba profundamente irritable, no sabía nada de la niña, no había comido nada, se me habían robado el dinero, y estaba absolutamente irritable, absolutamente molesto. No había podido llamar a la grúa, no había podido entrar, iba a entrar al hospital y no me dejaban entrar. A todo el mundo siempre le hablaba en inglés. Y todo el tiempo me moría de frío, de irritabilidad, de dolor emocional, me sentía un idiota, me había perdido el ritual, la meditación que yo iba a hacer, iba a estar con un monje súper especial, me sentía de un desgraciado, todas las cosas se juntaron, llega la noche. Estoy hablando que duré unas 10 horas en esta historia, parado en una plaza muerto de frío sin poderlo solucionar. De pronto me acordé de una sola enseñanza tibetana, que era esta, del placer y del dolor, y del estado de contento y de la risa. Entonces me paré frente al teléfono y me puse a reírme hasta que me solté totalmente. Cuando terminé de reírme, alguien se me acercó y me habló y le dije yo, no, le hablé en español y la persona me contestó en español. Y yo dije, ¿en español? Sí, aquí todos hablamos español, es la frontera. Ya ha pasado yo 10 horas ahí madreándome con todo el mundo en inglés y resulta que, ¿qué molesto ruido? ¿Por qué te molesta el ruido 022 Graciela Soler?
No, no tiene por qué. Sí, puede que exista el ruido. Yo estoy convencido que debe haber algo que no está saliendo bien, pero de pronto eso es lo que ocurre, como lo que les estoy contando. Porque no se me escucha bien. Volvemos a poner el otro. A ver, ¿este es menos molesto? Ese se escucha perfecto, doctor Santiago. Lo único es que ahora rato se bajó un poco el volumen, pero cada uno sube un poquito el volumen de su computador o de su... y se soluciona. Bueno, el tema esencial es para que vean que yo hice todo el ritual tibetano afuera y toda la historia y entendí la simpleza de eso. Cuando me reí, apareció gente que me habló en español, la niña no tenía ningún problema, llamé por teléfono, me dieron una moneda, llamé por teléfono, la grúa apareció, todo se solucionó en cuestión de 3 a 5 minutos. Hablé con todo el mundo en español, porque esa era la frontera, pero yo duré 10 horas peleando, insultándome con todo el mundo en inglés, totalmente irritable, la gente no entendía lo importante que yo iba a hacer, que no lo podía hacer. Me sentía profundamente culpable porque la niña se había mordido la lengua. Me sentía un idiota, muerto de frío, muerto de hambre porque me han robado. Y todas las cosas, y para mí, pues todo eso famoso que yo iba a hacer, lo estaba haciendo. Los tibetanos enseñan así. Terminé yo haciendo el retiro en una montaña helada y descubriendo la simpleza de esta enseñanza. Cuando me pude reír, absolutamente consciente de que me estaba riendo, y simplemente me reía por el gusto de reírme, porque no tenía, desde la impotencia, cuando estemos en impotencia nos podemos totear de la risa, cuando estemos en dolor nos podemos totear de la risa, cuando estemos en incapacidad, pero ahora les cuento es por qué se resuelve. Digamos, los tibetanos lo enseñan, pero digamos, desde la perspectiva de la ciencia uno tendría que entenderlo. Y esta es la explicación. Con audífonos se escucha mejor. O sea, estos son audífonos, los otros también. ¿A cuáles te refieres? Doctor, en la parte más importante lo dejamos de oír. Qué triste. ¿Cuál era la parte más importante? Los míos. Ah, con esta. ¿Esta es la parte más importante? ¿No te vemos? ¿Ahora no me ven? Uy, esto sí está muy raro. Qué cosa tan compleja. Aquí estoy. No, no, doctor, se está viendo bien, se está escuchando bien, un poco bajo. De pronto son situaciones muy puntuales de cada persona. Sí, siempre escuchamos desde nuestro lugar y vemos de nuestro lugar. Pero lo que les quiero contar, esta anécdota, que es probablemente una de las más importantes de mi vida, porque fueron 10, 11 horas muy intensas de dolor emocional infinito, incapacidad, frustración. Y ahí aprendí lo que había alguna vez escuchado, que uno tenía que vaciarse y el estado de contento desde la risa. No lo estoy viendo. Al inicio de la charla se escuchaba excelente. Piensen que como a mí me pasó en Francia, a veces, porque hay gente que no se queja de eso. Voy a volver a decirlo, pero es muy simple. Me accidenté, no pude bajar por mi cuenta, al fin pude bajar, no pude hablar con nadie, no podía llamar por teléfono, no tenía dinero, fui a comprar unas cosas, me robaron el dinero en la plaza, me quedé sin dinero, me quedé sin chaqueta, me moría del frío, estaba muy irritable, no podía hablar con nadie, hablaba todo el tiempo en inglés y de pronto me acordé de esa enseñanza de que no se podía reír. En los momentos de mayor impotencia, la risa lo vaciaba a uno de todo y entonces se quitaba, entonces ahora lo voy a unir. Y en ese momento que me estaba riendo, terminé yo hablando solo en español y alguien me contestó en español y me dijo, es que todo el mundo aquí habla español porque es la frontera. Si aquí en la frontera hablamos español, pues ¿cuál es el problema? Yo le he hablado a todo el mundo en inglés. Todo lo estaba manejando desde la expectativa de solucionar algo. Y eso se llama rendirse. Rendirse riéndome, textualmente. Entonces ustedes dirán, no, pero es que eso no es serio. No, no es serio. Lo que es simple. Cuando nosotros tengamos dolor emocional, lo que necesitamos es vaciarnos. ¿El único camino es la risa? No, es un camino. La risa es un camino maravilloso. Además, si uno le dijeran, ríase todos los días, ay, qué cosa tan aburrida. Hagamos sufrimiento, que es mejor. Castiguémonos mucho. Suframos, que es más interesante. Y si nosotros nos podemos
entender qué es lo que hace la risa. Por eso quiero que experimenten la risa. Experimenten la risa de las letras para que se den cuenta que ha de ser una risa de la A, es la que realmente sirve. Una risa que totalmente nos vaciemos. Entonces quiero que hagan este ejercicio ahora conmigo, cada uno a su manera. Si les da oso, no lo hagan, se ve horrible. Si les parece terrible, por favor, ni siquiera vuelvan porque qué cosa tan horrorosa. Que uno lo vean reírse, se ve muy feo, se arruga. Entonces, la risa, véanlo desde este lugar. Recuerden, acuérdense algo que les decía al principio, el dolor emocional, cada vez que yo toco la herida lo recuerdo. Así que es súper fácil. O sea, el dolor físico no, a mí solo me toca cuando me... ¿Dónde es que es? Aquí, no es aquí, espérese. No, es aquí, no, es cuando me muevo, no, espere, no. Dolor físico a veces no es tan fácil, no es que ahorita no me duele porque no estoy con la menstruación, no es que ahorita no sé qué, pero el dolor emocional sí es súper fácil. Es ir a acordarse de la guaricha, acordarse del guache, acordarse de la escena y el dolor emocional vuelve. Volvemos a poner nuestra atención allí y el dolor se activa. No lo vemos, por favor, no es de una persona. ¿No me ven? Yo estoy un poco extrañado de lo que está pasando. Me llama la atención esto. Vamos a culpar a alguien, que es lo que siempre hacemos. La culpa es de Pedro. Eso es lo más fácil. No me están viendo, Johncito, me fui, estoy desaparecido. No, no, doctor, se está viendo perfectamente. Todos, mira que hay varias personas que confirman que está viendo bien. Qué pena es una persona específico que no logra verlo. Bueno, no puedo decirlo porque yo no sé si me ven o no me ven, pero bueno. No puedo pensar ni saber lo que ustedes piensan, pero puedo seguirlos contando. Además, no es importante que me vean. Eso sí es lo único importante, que no es importante. Entonces, si yo estoy sintiendo un dolor emocional y lo puedo sentir y me puedo vaciar, miren lo interesante, y aquí es donde quiero que comprendan la simbología y la elemental de esto. Si yo entiendo, vuelvo a juntar las tres cosas, vamos a ver si las podemos juntar, si tiene sentido. El dolor y el placer son una moneda, son iguales. Entre más búsqueda del placer, más dolor estoy incorporando cuando eso se voltee. En algún momento será mucho placer. Yo siempre lo digo que es como el guayabo. Uno pasa una borrachera ni la macha, se ríe y todo lo que sea, y el otro día un guayabo en el espantoso sería el ejemplo, para que ustedes vean, todas las monedas tienen cara y en vez. ¿Será posible disfrutar sin tener dolor? Sí. ¿Será posible? Bien. Entonces pasamos a la segunda parte. La búsqueda del placer genera dolor, porque lleva el dolor inmerso. Si uno logra entender eso, que cada vez que yo tengo una expectativa de algo, tengo el mismo dolor incorporado en eso, lo puedo empezar a ver completo. Puedo cambiar mi expectativa de placer. Entre más deseo yo que algo pase, más dolor incorporado voy en esa búsqueda del placer, porque confundo placer con felicidad, porque creo que eso me va a dar felicidad y asumo que es así. Eso es él, ella, mi hijo, mi esposa, Mimi, y ahí está mi frustración, mi dolor emocional, mi carencia, que toco una herida que tengo desde antes y pues la siento. Esa herida, nada externo me la puede sanar, solamente lo interno. Y lo tercero es que lo puedo sanar si soy capaz de vaciarme completamente, de soltar todo, de quedar totalmente rendido. Krishnamurti decía rendirse ante lo que es. Entonces, vamos a hacer un ejercicio a ver si funciona. Y si funciona, bien, y si no funciona, pues por lo menos no me vieron, no pasó nada. No me oyeron, pues no pasó nada. Entonces, no perdimos nada. Vamos a hacerlo. Quiero que pueda, ahora, ustedes dirán, ¿y si me da por llorar? Pues también. Al final, el llanto, el orgasmo y la risa producen el mismo movimiento de vacío, para que me entiendan. Pero lo que pasa es que no les iba a hacer esta técnica con la del orgasmo ni con la del llanto, entonces preferí hacerla con la de la risa. Ustedes verán cómo la hacen. Pero al final son los mismos movimientos diafragmáticos. No quiero simularlos aquí. Pero si se ponen ustedes las pilas, se darán cuenta. Cuando uno... Lo otro ya lo dejarán para cada uno de ustedes.
Si ustedes hacen esos movimientos diafragmáticos y lo que están haciendo es soltar todo lo que está allí, y un orgasmo es un momento de soltar, y luego produce un estado grandísimo de oxitocina que es igual que después de la risa y que es igual. Y la oxitocina es la molécula de la confianza, y la confianza es la que nos hace sentir contenidos, es la molécula del amor compasivo. Entonces, al estar contenidos, no estamos con dolor emocional. Es como si nos abrazara la madre, sería el mismo símbolo. Es explicarlo sin ponerle mucha ciencia, pero como para que lo entendamos un poquito, al que le gusta entenderlo todo, hasta entender los chistes. Ay, no lo entendí. Bueno, ¿me lo explican? No, qué simpático, ¿no? Los chistes no se entienden, el chiste se ríe uno, y ya está. Y si lo entiende mucho, ya no es tan chistoso. Es como si uno sabe cómo hicieron la magia. Ay, no, yo pensé que si era así. Ay, no, pero es que hay una señora y ya se acabó la magia. Si uno descubre por qué se enamoró de la esposa, se le acaba el enamoramiento, dicen los psiquiatras. O sea que es mejor que uno nunca se entere. No, pero yo quiero saber todo. No, hay cosas que hay que saber, hay cosas que no hay que saber y funciona mejor. Bueno, esperanza, retírate. La esperanza es lo último que se pierde, pero esta vez se perdió antes. Entonces, no, eso es lo último. Hay más últimos. Si yo puedo vaciarme cuando tenga un dolor emocional y me puedo vaciar completamente, en ese vacío es que empiezo a llenar esa carencia que tengo. Ese vacío puede ser en un orgasmo, ese vacío puede ser, vamos a ponerlo en castellano, en una risa muy intensa y muy activa, o puede ser en un llanto. Es igual. Cuando lloramos, pero cuando lloramos, les habrá pasado, no por expectativa, sino estoy tan sobrecargado que solo yo, y llora uno. Y a los médicos, a mí me ha pasado que uno llega a veces tanto dolor y yo me cierro y lloro. Y lloro un rato y sale eso y vuelve uno y se recupera. Cuando uno llora con expectativa de carencia, lloro porque él no está, eso no sirve. Porque ahí estoy otra vez generando el mismo mecanismo de carencia que me va. No, es llorar cuando siento y ganas de llorar y lloro. Y lloro, ¿por qué? Porque estoy llorando. Me río, ¿por qué? Porque se me da la gana y me estoy riendo. Intentémoslo por la risa, ¿les parece? A ver si por lo menos podemos hacer un ejercicio. Y lo dejamos como algo simple. Vamos a sentir, la explicación ya la he dado. El dolor y la emoción el dolor y el placer son la misma moneda. Los vacíos internos no se llenan desde nada externo. Los vacíos se llenan si se acogen desde el vacío. Cuando se acogen desde el vacío, se renueva y tenemos una nueva visión en ese instante. Una forma de vaciarse puede ser la risa. Otra forma de vaciarse puede ser el orgasmo. Otra forma de vaciarse puede ser el llanto. Yo les escogí para la charla de hoy, por razones del horario que es temprano, solamente la risa. Entonces, vamos a usar la risa. Entonces, creo que vayan a un dolor emocional y cuando lo puedan sentir, yo sé que suena lo más loco, ¿cómo me voy a reír? Hay varios de esos cuentos zen donde unos payasos enterrando a su amigo, la forma de sanar era riéndose. Y es lo que están, sí, yo sé que suena, socialmente no se ve bien. ¿Y cómo me voy a reír yo de esta cosa tan terrible? Doctor, me dice habla que se le oye bien, pero muy bajo. Y sí, no tengo ni idea qué era el y sí. A ver, ¿qué es la dificultad? Y si sube su micrófono un poco más cerca de la boca. Eso, ahí. Me lo coma. Ahí, ahí. Mira que yo no he dictado 3 clases con este micrófono y este mismo computador. No sé si algo tiene la señal de fondo, porque es extraño que pase, porque lo hemos hecho todo el Sí, día. no, y al principio se le escuchó perfecto, se le escuchó muy bien, pero hubo un momento en que... Se cansó el teléfono. Bueno. Gracias. Todo se puede solucionar, listo. Entonces, súper, sí, al principio muy bien, pero no, así pasa la vida. Entonces, cuando nos vamos a ir al dolor emocional, sintámoslo y vaciémonos. Aquí viene la clave del ejercicio. Sintamos el dolor emocional. Si no lo sentimos, no lo podemos vaciar. Yo no me puedo vaciar de lo que no tengo. ¿Sí me entienden? Pero cuando yo hay una cosa que es muy interesante en el vacío emocional. Esto lo aprendí de los pacientes en duelo. Uno tiene una carencia de la presencia. O sea,
a mí me duele que mi mamá no esté, entonces yo siento carencia de su presencia, o sea, tengo ausencia de su presencia. ¿Cuándo sano el duelo? Cuando tengo ausencia de su ausencia. Ya no tengo ausencia de su presencia. Cuando tengo ausencia de su ausencia, ya no hay duelo que sanar, ya se ha resuelto, porque ya se ha integrado a mí. Se ha vuelto parte de mí y ha renacido esa persona de mí, esa es la forma de hacerlo. Los espíritus chocarreros, Carolina, sí, esos son. Hay que vaciarlo el no, pero vaciarlo e insultarlo, no, eso es con el marido. Pero ahí lo deben vaciar a Juan Miguel, por eso dice eso. Entonces, uno lo que necesita, desde el punto de vista práctico de necesidad, es vaciarse de eso. Entonces, sintamos, vamos al dolor emocional, sintámoslo y lo vaciamos. Reírse, empezar a reírse, hacer ese movimiento, y el diafragma tiene mucho que ver en eso. Esos movimientos diafragmáticos son los que lo permiten, pero no voy a entrar a meterles ahí muchas tecnologías o ciencia. Simplemente es vaciarlo a través de soltarlo. Hasta el momento en que nos sintamos totalmente vacíos. Cuando el ejercicio es este, escúchenme. Y los niños lo hacen. Los niños se terminan toteados de la risa con un golpe y se recuperan inmediatamente, de un dolor inmediatamente, de una pérdida de algo. Pues vamos a aprender de los sabios que son ellos. Entonces, tenemos el vacío. Ahora vamos al dolor. Sentimos el dolor y empezamos a intentar reírnos. Yo sé que cuesta trabajo porque es que no está bien. ¿Cómo me voy a reír de la muerte de alguien? ¿Cómo voy a reír de eso? No tiene sentido. No importa, estamos haciéndolo solo. Solamente nos ven a mí no me ve nadie, o sea que yo me voy a reír. No pasa nada. A los que los vemos, pues entonces los vemos por los lados. Entonces uno se ríe. Y la idea es, esto es muy importante, es reírse por solo el hecho de reírse, hasta que uno se quede vaciado. O sea, esta risa debe ser una carcajada larga, hasta que ya uno, en ese momento que ya no nos podamos reír más, por eso vamos a hacer el ejercicio, vamos a volver a poner atención en esa herida y vamos a ver qué ocurre. Eso es lo que quiero que hagamos y lo contemos. ¿Listo? Repito por última vez toda la teoría. El dolor y el placer son la misma moneda desde dos caras. La búsqueda del placer en todo el tiempo esperando algo que me dé placer, que yo lo asocio a felicidad, pero es una mala interpretación, está del mismo nivel del dolor emocional, ¿no? Estamos hablando del dolor emocional por si alguien se ha despistado. Segundo, en la medida en que yo tengo una herida interior, que ahí es donde me duele, esa herida que está abierta no se puede sanar desde afuera, sino sanar desde adentro, desde la ausencia de la ausencia, desde soltar, desde el vacío es que voy a llenar el vacío, desde el vacío que no lo lleno en realidad, sino lo contengo. Entonces me voy a vaciar, puedo vaciarme a través del llanto muy, muy intenso, sin expectativa, también de un orgasmo, pero vamos a hacerlo desde la risa, sin expectativa. O sea, me voy a reír sin que haya para qué reírse. Pero primero, para que el ejercicio vacíe de esto, voy a recordar una herida. Si aparece el llanto, también. Y me voy a empezar a reír hasta que me ría con la A. ¿Se acuerdan todo lo que vimos? No la E, ni la ni sino la A. Hasta que ya, hasta que ya no haya más risa. Y en ese momento me voy a situar en mi corazón y volver a sentir y ver lo que sentía respecto a eso que había visto un momento antes. Vamos todos, es un juego, simple y llanamente. No es serio, por favor, así que es un juego. ¿Listo? Entonces, como no me ven, ahora no me van a oír porque voy pero le voy a pedir el favor a John, y aquí es donde quiero que todos participemos, que le quite el bloqueo a todos y todos vamos a reírnos y se va a oír. Y eso nos va a ayudar también a que nos empecemos, no sabemos por qué. Entonces, por favor, todos quiten el micrófono. ¿Podemos no verlos? Si tienen la televisión.
Bueno. Ahora. Pues que bien que terminó llorando. Nos reímos, pero hubo una risa infantil. Nos da tos. Dice que se cagó, bueno, es la verdad. Llorando hasta las lágrimas, claro. Incorporamos la risa. Fíjese, llegamos desde la risa al llanto. Pero ahora... ¿Listo? ¿Cómo sienten ese dolor emocional? Se termina en llanto, obviamente, llegamos al mismo lugar. Liberamos, porque el llanto está hecho para liberar eso, pero lo liberamos desde el vacío. Se nos había olvidado incluso, pero ahora quiero que veamos esa misma sensación de dolor que nos genera esto. Los tibetanos lo hacen, esto es la terapia del estar contento, contenido en mí mismo. Es otra de las tantas formas. La otra es sufrir durante toda la vida, esa es más chévere. Nos da consulta para los médicos siempre. Sin embargo, este es un camino distinto, es poder sentir el dolor y vaciarse completamente. Vaciarse desde la risa, desde el llanto, desde como lo queramos ver. Más liviana, quiero que nos contestemos, que nos contemos cómo nos sentimos frente a esa sensación, que es además muy natural. Reírse es muy natural. Reírse, como defecar, como orinar, como dormir, todos son absolutamente naturales, todos tenemos esa capacidad. La perdemos porque la inhibimos. Otras cosas van a respirar mejor. ¿Qué quieren? Quiero que nos cuenten, que escriban un poquito, quede cansada, claro, la idea es que te vacíes, la idea es que quedes sin capacidad de control. Precisamente lo que estamos haciendo es perder el control. Un llanto, el orgasmo y la risa son pérdidas de control, para que me entiendas, y son liberaciones diafragmáticas que desbloquean el plexo solar, pero también que liberan todo ese cerebro emocional. Me siento muy bien, me quedé sin aire, quedé uno tranquilo, quedé bien liviana con dolor en la mandíbula, pero feliz. Qué lindo momento, me dio tos y me tocó respirar profundo. Bueno, relax total, lloré, se me fue el aire y quedé como liviana. ¿En qué momento perdemos ese poder de reír tan naturalmente? En el momento en que consideramos
que esta cosa es muy seria, la vida, y nadie salir vivo de ella. No hay que ponérsela así. La idea de estas charlas que hacemos con Pedro y con Olga y con Seri, gracias a John que nos colabora en toda la parte técnica, es que experimentemos cosas desde lo cotidiano, que lo veamos de una manera natural, que aprendamos algo que sea simple, ¿no? Teorías científicas, como les digo, yo les puedo dictar una charla sobre el dolor, pero la charla sobre el dolor no me sirve sino para llenarme de teorías, la experiencia me libera más. Es rico jugar a la risa, es liberador, reí, lloré y me quedé con una sensación de liviandad, liberador, lloré, me alegré por soltar lo retenido. Esto es bonito hacerlo en grupo como lo estamos haciendo aquí, por eso esta ventaja del Zoom que nos permite usar que todos nos riáramos al tiempo, pero esto en grupo pues incluso dura más si estamos todos ahí al lado porque se vuelve... Pero hay que entender lo que estamos buscando para poderlo hacer más, digamos, como más comprometido. No hay que racionalizarlo, pero es muy simple. Entonces, lo que quiero que se lleven, me dolió el abdomen, pero me sentí que el dolor se percibía muy poco, casi nada, ¿sí? Siempre trato de reír sin saber lo mágico que es. Qué bonito, Sandra, gracias. Me siento alegre y liviana, muy intenso. Siento cuando se vive algo intenso. Claro, nos hemos vaciado. Lo que quiero saber es que ustedes en el llanto, en la risa, se han vaciado. Y al vaciarse, pueden ver ese dolor con otro lugar totalmente distinto. Al vaciarse, ustedes reparan, quitan lo que les sobra y empieza la reparación interna. Muy divertido, reparador, la sonrisa y la risa son maravillosos. Me costó trabajo comenzar, porque cómo reírme de mi duelo por la muerte de un ser querido. Exactamente, nos cuesta trabajo porque tenemos una idea de que no deberíamos reírnos, que no es sabio. Yo recuerdo estando en el 1992, el año siguiente, estuve con el Dalai Lama, tuve la oportunidad de estar con él varias veces y hizo una iniciación que se llamaba Kalachakra allá en España. Casualmente fue la primera vez que hizo el Kalachakra en Europa, fuera de Tíbet. Y ellos pues estaban después en la India, por lo que los chinos lo sacaron de su sitio, en el Potala. Cuando llegan ellos allá al sitio, no sé cuántas personas estaban ahí, muchísima gente, porque eso fue muy grande. El Dalai Lama estaba hablando, cantando sus mantras. Y le da un estornudo, pero durísimo. Y ese estornudo en un micrófono, pues, fue durísimo. Es un estruendo terrible. Él no tenía el problema de mi micrófono, entonces se oyó muchísimo. Y él... Claro, todo el mundo todos estamos, entonces, y él se da cuenta que todos perdimos, pues, y le da a este tipo un ataque de risa al Dalai Lama, y duró riéndose, no sé, 3 o 4 minutos, y todos nos dio ataque de risa. De pronto terminó de reírse y volvió. Ya. Se terminó de reír, se soltó todo y volvió y empezó. Si hubiera pasado eso, todo el mundo aquí, si hubiera sido un ritual religioso de cualquier otro religión, no, perdón, la embarré, lo siento, no, ay, ¿qué pasó? Ay, a ver, John, arréglame el micrófono. Pedro, ¿por qué no la puso? Lo que fuera. No, lo que hizo este man se toteó de la risa y nos reímos todos y revolcados de la risa y luego terminó y empezó otra vez. Así fue de sencillo. Por eso esta es una técnica tibetana, reírse. Reírse, y lo que quería era contarles y juntarles las hipótesis, reírse desde donde se ríe uno, desde no tener expectativas, por eso empezar la risa desde la nada. Porque esa risa que es motivada, esta risa es una risa iniciada, pero luego uno se ríe del de al lado y de todo. Esto es bueno hacerlo también en grupo por eso. Al iniciar no estaba consciente de cuál dolor y durante el proceso lo descubrí. Doctor, gracias a Dios no era época de COVID para la chis. No, pero ustedes allá no me llega hasta acá el COVID, así que tranquilos. Le hemos puesto cantidades de límites hoy en día. Sabiduría plural, debe ser plural, plural, rural, no sé. Ahora sí que me dio risa. Antes no, Ricardo, bueno. Doctor, excelente como imita. ¿Cómo así que yo no estoy imitando? Estaba cantando cantos tibetanos originales. Uy. Absolutamente. Entonces, lo que es más bonito de esta historia es que para reírse solo se necesita dar que se le da a uno la gana. Eso es todo.
Para no reírse se requieren muchas justificaciones, que no debe ser, que no está bien, que no se ve bien, que se ve feo, que me arrugo. Todo eso son razones. Pero para reírse, los niños se ríen por ninguna razón y dejan de reírse siempre por razones. Así de sencillo. Entonces, para reírse no tenemos ninguna razón. Para no reírnos tenemos muchas razones. Eso es todo. ¿Alguna última pregunta? Pues no sé si, doctor, si usted está de acuerdo que si alguien quiere hacer una pregunta Bueno. en cámara, pues que levante la mano, le damos acceso y que haga su pregunta. Perfecto. Bueno, quien quiera puede levantar la mano o escribir la pregunta en el chat. Mercy. Mercy, tiene la palabra, bien pueda. Doctor, buenas noches para todos. Yo pasé un proceso de desenamoramiento hace mucho tiempo y de vinculación afectiva con una persona que tuve durante 8 años y era una dependencia afectiva mía. Evidentemente ya duré durante 2 años en tratamiento pues para desenamorarme pero me ha sucedido una cosa ahora muy extraña, es que cuando llega la afectividad nuevamente, yo siento que ya no siento lo que sentía antes, o sea, no es esa emocionalidad, esa visceralidad, y estoy demasiado tranquila, cosa que me preocupa, porque digo yo, oiga, ¿será que dejé de sentir? Pero yo no me siento ni dependiente, ni triste, ni dolorida. Entonces me cuestiona mucho esto que siento ahora hacia cualquier tipo de persona. O sea, me parece o sea, me cuestiona, no es otra cosa diferente, no es que la quiera cambiar, pero sí me cuestiona por qué no o sea, por qué no siento eso que sentía antes. Sería que, no sé, me cuestiona. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, yo lo veo desde un lugar simple y es, tú le habías dado todo el placer y el gozo a alguien externo a ti, por eso dependías plenamente y duraste 2 años tratando de recuperarlo. No estás sintiendo porque tienes miedo y el miedo siempre del lado más después del miedo está la libertad. Tú, como tenías confianza en él, por eso tu miedo estaba supeditado a la confianza que habías dado en él, en Dios, en la divinidad, en una persona, en un proceso. Entonces el miedo, como no había miedo, había toda la libertad de experimentar y de sentir, porque el miedo nos inhibe cualquier otro tipo de sensaciones. Mi propuesta es volver a sentir, pero no desde la expectativa de lo que esa persona me da, sino desde la expectativa de que única y es de sentir. O sea, la única expectativa es sentir porque yo siento. Tú tienes un poder, un superpoder. Ese superpoder se llama sentir. Tú lo has inhibido por el miedo de sufrir. Entonces, el miedo a sufrir te hace menos placer y menos dolor también. Fíjate, si no hay placer, no hay dolor. Pero podemos tener este camino intermedio y es el gusto y el disfrute de hacerlo sin la expectativa del resultado. Es que tú puedas experimentar ese amor, pero saber que tú eres quien lo produce. No es él, ni ella, ni nadie distinto. Cuando uno es consciente de que el amor, o sea, que a ti no te hace feliz tu pareja, sino que tú eres feliz y decides compartirlo con tu pareja, que puedes experimentar esa alegría en el interior genuina y activarla en ti, vas a poder volver a sentir eso y mucho más, pero no dependerás de la otra persona para estar bien. Lo que acabas de hacer es sanar una herida teniéndola cubierta, pero obviamente tienes miedo de experimentar y por eso no sientes placer. Pero el camino no es volver a enamorarte visceralmente como antes y volver a estar feliz y luego volver a estar 2 años en terapia, sino experimentar lo que acabas de hacer con la risa. Voy a amar por el gusto de amar. Pero no solamente voy a amar a ese man, voy a amar la flor, entonces vas a sentir la flor, voy a amar el aire, voy a amar la vida. Vas a permitirte amar porque quieres amar. Y si ese amor es correspondido, se exalta allí, pero si no es correspondido, se exalta en otro lugar, en otro momento, con un animal, con un ave, con un pájaro, con una persona. Esa es la diferencia. Diste todo el amor a una persona y por eso se fue ahí. Ahora tienes que, ya por lo menos se lo retiraste ahí, pero tienes que exaltarlo en ti y empezar a disfrutarlo con todo en la vida.
desde ahí no va a haber la necesidad de que ese otro te lo active. Bueno, ahí tenemos una pregunta de la señora que solicitó. Aquí dice, espérate, Nefiti dice, cuando me estaba riendo, llegó un momento en que me reía y me acordé de algo chistoso y se me olvidó por lo que me estaba riendo, creo que eso está bien. No, la idea es que la risa no te tenga que quedar en el dolor. Empezaste por el dolor y te fuiste. Conozco un señor que jamás se ríe, me duele y fue a terapia de la risa de ahora. ¿Cómo podría ayudarlo? ¿Podría? Pues esa persona tiene que reírse por él mismo. Probablemente lo único que tiene que hacer es permitírselo. Lo que más risa nos da a los seres humanos es lo que no podemos comprender. Él lo quiere, pues lo que no podemos, de la comprensión desde la razón, el entendimiento. Tiene que pasarle cosas totalmente irracionales y absurdas para poderse reír. Entonces sí lo puedes ayudar, tal vez no echándole chistes, pero sí recordándole la importancia y lo valioso que es la risa, para que se lo permita, porque solo permitírselo. Excelente práctica. Todo lo que sentimos y por el corazón queda interiorizado. Ya se me cansó de la pancita, pero qué alivio. Esa era la idea. Hasta las lágrimas. Aquí dice. Vamos para abajo. El amor se lleva consigo. Gracias, muchas gracias. Y la risa es contagiosa. Claro, por eso es importante hacer esto en grupo. Pues digamos no importante como necesario, pero más fácil. Buenas noches, doctor. Llevo 3 años en un duelo por la muerte de mi esposo. He ido al psicólogo y psiquiatra, en fin, y nada que salgo. ¿De acuerdo? Estás ahí. No sales. No tienes que salir a ningún lado. Tienes que soltar esa necesidad de salir. Es que eso es lo paradójico. Tú quieres sentirte bien, entonces generas una expectativa y como generas una expectativa que no te es placentera, te genera dolor. Si fuera placentera, te daría dolor después. Como no es placentera, te da dolor en ese mismo momento. Pero es el mismo principio. Tú quieres salir de ahí. ¿Qué tal si te permites sentir perfectamente el dolor y no lo quieres cambiar? Y lo experimentas plenamente tal cual es, hasta que cuando sientas ese vacío que no quieres sentir y te quedes allí, puedas abrazar esa sensación de vacío y vas a ver que en ese vacío es que vuelve a renacer. Cuando uno abraza el vacío de alguien y abraza plenamente ese vacío, se da cuenta que en esa sensación de abandono y de soledad es que vuelve uno a sentir la ausencia de su ausencia, lo que da presencia. No a la presencia, da presencia de la vida. Pero todo lo que nosotros queremos cambiar nos lleva por el camino del deseo, del placer, lo que tú estás sintiendo. Cuando la relación con el placer era alta, como en tu caso, el dolor es alto. Si el placer era pequeñito de comerse algo y no me lo comí, pues el dolor es insignificante. Por eso la expectativa es la que nos genera dolor. Eso es como la gente ansiosa. La ansiedad ocurre porque yo creo que lo que viene es importante. Y como lo que creo que viene es importante, me pongo ansioso de quitar la ansiedad y me quedo enredado ahí. La idea de salir del dolor es la que te genera más dolor, porque generas el deseo de no tener dolor, la búsqueda del placer para no tenerlo, que va ampliada al dolor. Ahí la expectativa. Espérate que hay tanta gente que ha escrito que no, se me fueron las preguntas. ¿Y con el paciente después de la risa qué? Pues que se siga riendo. Yo lo que creo es que uno se puede reír todo el tiempo que quiera. No le veo misterio a que nos riamos. Yo entiendo que habrá momentos en que la gente no se pueda reír por las condiciones sociales, va y se ríe solo. A ver, cuando me estaba riendo, no, eso ya lo vi. Para mí es muy difícil dejarme ir. Vivo alerta todo el tiempo y sé que es por trauma. ¿Cómo comenzar a soltar y relajarse? Hay momentos en que los que me dejo ir, pero siempre a solas. Pues lo que estás diciendo es eso, soltar el control. ¿Y qué pasa con esas personas que no pueden llorar o llegar a reír a carcajada? Porque están controlándolo. Por eso digo, hay muchas razones para no reírse. Muchas, todas las razones que quiera, pero hay una sola para reírse, que se me dé la gana. Eso es todo. Es lo que hace un niño, me da la gana de reírse y me río. Y punto. De Alicia Reyes, gracias por la enseñanza y la invitación a experimentar esta experiencia. Excelente. Reírse parece a cantar. Sí, Alexandra, tiene unas connotaciones muy bellas en el cerebro similares.
Mi mamá y mi papá fallecieron el 3 y el 14 de este marzo. Cada vez que hay un recuerdo agradable, aflora la tristeza. Es una opción. Cada vez que llega un recuerdo, la risa es una opción. Yo quisiera que la honraras. Yo quisiera que a mí me recordaras con risa, no con dolor. ¿Cierto? ¿Qué tal? Y yo quisiera que yo te recordara, si eres mi amiga, con risa. No te puedo recordar con dolor. No tiene sentido que yo te recuerde con dolor cuando fuiste especial en mi vida, si lo eres. No tiene sentido. ¿Por qué voy a recordar? A mí no me parece lógico. Que yo lloro es por mí, pero si lo recuerdo a esa persona, la voy a recordar con risa. La voy a recordar con amor, pero yo lloro es por mi carencia. Entonces debo entrar a mi carencia, llenar ese vacío desde el vacío que me queda después del llanto o de la risa y ahí reencontrar un nuevo comienzo. Ese es el principio que estoy diciendo. Doctor, ¿cuál es el camino más sano para recorrer la sanación del dolor de un trauma? Yo no sé cuál es el camino más sano. Hay muchos caminos, pero el camino es es vaciarse. Todo el camino va a vaciarse. Doctora, ¿qué se ve que una persona llora demasiado, inclusive de alegría? Si el llanto no es sanador, probablemente se llama lexitimia y es un llanto que no es una liberación, sino es una impotencia. El llanto verdaderamente liberador deja paz, igual que la risa. ¿Cómo se hace con el pánico? ¿Se debe sentir y luego reírse? Claro. Esa sí que es la estrategia. Mira, el pánico ocurre por la represión. O sea, el miedo que lleva al pánico es el miedo que se quiere controlar. Cuando tú te permites soltarte, se acaba el pánico. Una forma de quitar el pánico es perfectamente terapéutico y descrito en muchos libros, es un orgasmo. Un orgasmo libera el pánico, porque el orgasmo es una muerte pequeña y la risa hasta el final es una muerte pequeña y el pánico es un temor a morirse. Entonces, soltarse, todo el tiempo es control. La antirrisa es el control. Y nosotros queremos controlar hasta el dolor. Queremos controlar, lo que estamos diciendo es vacíate completamente a través de una experiencia que genere bienestar en este mismo instante y te libere. Bueno, vamos a seguir en 8 días, no, ¿qué? En 8 días no, en 28 días, o qué es lo que hacemos cada 28 días. Muchas gracias, don Pedrito. ¿Qué es lo que toca hablar la próxima vez? Santiago, muchas gracias por la charla. Estuvo muy divertida. Todos nos reímos bastante y nos parece súper chévere. La próxima charla es el 29 de julio y es sobre desintoxicación. Y bueno. por medio de la desintoxicación nos vamos a sanar. O sea, ese día la práctica les vamos a dar un laxante y les vamos a hacer la práctica de la risa, a ver cómo les va. Sí, señor. Ahí se van a desintoxicar, pero entonces me imagino dónde van a atender la charla. Van a tener que... hay que llevarse el computador y el celular para el baño. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Santiago, como siempre, un abrazo de parte de todos nosotros. John, muchas gracias por su ayuda. Y gracias a todos. Buena noche. Con el mayor de los gustos, recuerden todos, por favor, les estaremos enviando el día de mañana en la tarde el correo electrónico con la información de este video para que lo puedan repetir y lo compartan. Y todas las charlas anteriores que hemos tenido con el doctor Santiago Rojas, gracias a Sendero del Ser, doctor Santiago, Olga, Pedro, feliz noche, que descanse. Un abracito, gracias. Chao, chao. Chao, chao.